Ahí está. Valor FOB por C, ¿de acuerdo? Por C5, F5, en este caso, que es el porcentaje de alquiler. Vamos a hacer la fórmula de nuevo, nuevamente directo, para que usted aprecie que es una sola fórmula. B6 por porcentaje. En B6 el dólar lo lleva en la columna, porque quiero que cuando se copie a la derecha no se mueva la columna. Y en C5 el dólar lo lleva en la fila, porque quiero que cuando lo copie hacia abajo no se mueva la fila, siga permaneciendo a ser la fila 5. Ahora vamos a copiarlo con autocopiado. Una sola fórmula, ¿se da cuenta? Total de costos, hago autosuma, total de costos. Total general es el valor FOB, más el total de costos. Ahí está. Y lo copiamos. ¿Logramos? Sí, lo logramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos son los datos que usted debe obtener. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el siguiente. A ver, vamos con el siguiente. Acá nuevamente nos está pidiendo casi lo mismo. ¿Se da cuenta usted? El primer trimestre, el segundo trimestre, el cuarto trimestre. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar un poquito acá. Listo, acá está. Primer trimestre. Estos son aumento de porcentaje de incremento, nos dice. Por lo tanto, acá lo que nos está solicitando es lo siguiente. Vamos a escribirlo acá. El trimestre 2 aumenta 10% del trimestre 1. El trimestre 3 y el trimestre 4 también lo mismo. El trimestre 3 aumenta 12%, acá es diferente que el anterior, ¿se da cuenta? El 12% del trimestre 2, ¿sí? Y el trimestre 4 aumenta 8% del trimestre anterior. ¿De acuerdo? Esos son los datos que nos está dando, ¿sí? Vamos a ver si lo ponemos acá. Logrado, vamos a ponerlo. ¿De acuerdo? Lo mismo es para todos los cuadritos. Lo mismo es para todos los cuadritos. ¿De acuerdo? Lo mismo para todos los cuadritos. Y este cuadro es el resumen. ¿De acuerdo? Resumen y nuevamente si lo hemos logrado, ¿sí? Entonces vamos a hacer las fórmulas acá. La idea es que sea una sola fórmula para los porcentajes, ve usted. Por lo tanto, acá sería el valor del disquete, ya sabemos que es por el porcentaje correspondiente. Para poderlo copiar, ¿qué es lo que no se debe mover? No se debe mover la columna B, que es el trimestre 1, o perdón, sí se debe mover la columna 1, y lo que no se debe mover es la fila C5. Entonces acá, en C5 yo le pongo, en C5 le pongo $1, solamente al C5 nada más. Pero solamente al 5 nada más. ¿De acuerdo? Y a la columna, no, en este caso es como es la columna anterior, es C5. Vamos a probar ahora. Nos pide incremento, ojo, nos pide incremento. Por lo tanto es B11 más el incremento de el porcentaje del 10% de B11 más B11. Celda relativa. Ahí está. ¿Por qué le hemos puesto esa fórmula? Porque nos aprende el incremento. Vamos a poner por acá la fórmula de incremento. El incremento es el trimestre, ¿de acuerdo? El trimestre, por ejemplo, para el trimestre 2, será igual al trimestre 1 más el porcentaje del trimestre por
10%, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Para el trimestre 3, vamos a ponerle acá la fórmula general para que usted me pueda entender. Trimestre 3 es igual al trimestre 2 más el porcentaje del 12% del trimestre 2. Y el trimestre 4 será igual al trimestre 3 más el porcentaje correspondiente al trimestre 3. ¿Sí? Muy bien. Veamos si se cumplen nuestras fórmulas acá. Trimestre 4 es el trimestre 3 más el porcentaje del 8% del trimestre 3. Ahí está. 8%. Ahí está. Nuevamente el último, a ver. Los videos es el trimestre anterior, trimestre 3, más el 8% del trimestre 3. Ahí se ve, ¿de acuerdo? Bien. Como esto es una fórmula, entonces yo puedo copiar la fórmula y vea usted acá. De acá la vamos a revisar, a ver, acá la vamos a revisar. O revisémosla en este momento, ¿no? Funciona, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Trimestre 2 es igual al trimestre 1 más el porcentaje del 10%. Ahí está, ¿eh? El último. Trimestre 4 es igual al trimestre 3. Ahí está, esto de acá. Trimestre 4 es igual al trimestre 3 más el porcentaje del 8% del trimestre 3. Ahí está. ¿Se da cuenta? Pero usted, B25 es el trimestre 3. Ve acá la fórmula. Más el porcentaje del trimestre 3, ahí está, el porcentaje del trimestre 3 que es el 8%, acá está la fórmula, B25 por E5, ahí está el 8%, se da cuenta, está marcado con azul, que cumple esa condición, ¿sí? Entonces, ¿cuántas fórmulas he hecho? ¿Cuántas fórmulas he hecho? Le he analizado una sola vez, ¿se da cuenta? Acá también lo mismo, cumple con esta condición, 1200, o sea, B29 es el trimestre 1, más el porcentaje del trimestre 1. Trimestre 1 por 10%. Cumple con esta condición. Se da cuenta con la condición del trimestre 2. ¿Sí? Entonces, el último, trimestre 4, es igual al trimestre 3 más el 8% del trimestre 3. Trimestre 4 es igual a trimestre 3 más el 8% del trimestre 3. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Cuántas fórmulas hicimos? Solo una. Vamos a volverlo a hacer para que usted vea que es una sola fórmula y que le hemos pegado a todas. Esto es igual a el trimestre más, siguiendo esta fórmula, más el trimestre por su porcentaje. ¿Qué es lo que no quiero que se mueva? Lo que no quiero que se mueva es la fila 5, porque para todos los casos, para todas las tablas, el porcentaje está en la fila 5, por lo tanto acá le pongo el dólar. Y con esta sola fórmula yo lo voy a copiar a todas las demás. F de X, sigo copiando, F de X, sigo copiando, sigo copiando. ¿Sí? ¿Quiere analizarlo? Analizamos la última fórmula y está. Cumple con el trimestre 4. Trimestre 4, trimestre 3, más el porcentaje del trimestre 3. Trimestre, vamos acá, trimestre 2, vamos entonces acá. El trimestre 2 es igual al trimestre, ¿no? Trimestre 2 es igual al trimestre 1, ¿sí? Más el porcentaje del trimestre 1. Ahí está, esta fórmula. El trimestre 2 es igual al, perdón, el trimestre 3. El trimestre 3 es igual al trimestre 2 más el porcentaje del trimestre 2. Ahí está. Acá, a ver. El trimestre 2 es igual al trimestre 1 más el porcentaje del trimestre 1. Trimestre 2, que es esta columna, es igual al trimestre 1 más el porcentaje del trimestre 1. Se está cumpliendo. Listo. Esto es igual a la suma solo de Lima. Ahí está.
la suma solo de Arequipa, la suma solo de Tacna, ahí está, y ahora sí lo copiamos. Listo, entonces ahí tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá ahora logrado, sí, sí, sí lo logré, logrado, sí, 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 logrado, sí, 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 logrado, sí, sí, listo. Pasamos a la hoja 3 ahora. Vamos a la hoja 3 ahora. Listo, en la hoja 3 ahora vamos a ver, nos está pidiendo acá el precio, ¿no? El precio, tenemos precio en dólares, y nos está pidiendo que lo convertamos a soles, y después tenemos el impuesto sobre el precio en soles, y tenemos el total, que sería la suma del precio en soles más el impuesto. Y también tenemos una imagen como debería quedar, ¿sí? También tenemos una imagen como debería quedar. Vamos, manos a la obra entonces. Esto es igual al precio en dólares por el precio, el tipo de cambio, perdón. En este caso vamos a convertir de dólares a soles, por lo tanto es la multiplicación. Pero queremos que el tipo de cambio sea el mismo para todos. Así que si el tipo de cambio es el mismo para todos, debe llevar, ¿no? Debe llevar ahí su dólar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahí lo copiamos, a ver. Sale lo mismo, sale lo mismo. ¿De acuerdo? El impuesto se aplica sobre el precio en soles por el 18% que está en IGB acá. Queremos que el IGB es el mismo para todos. ¿Puedo ponerle dólar solamente a la fila? Sí, puedo ponerle dólar solamente a la fila, que es lo que me están preguntando, ¿no? ¿Dólar solamente a la fila? Sí, dólar solamente a la fila. Sale lo mismo, ¿se da cuenta? Vamos a copiarlo. Ahí está.